¿Alguna vez has utilizado algo como esto? Bienvenidos a un nuevo video. Esto es Dementes. Desde zoológicos humanos hasta juegos realmente peligrosos, pero que nadie sabía que lo eran. Sí, tal y como escuchas. Estas son 10 cosas del pasado que no querrías probar hoy en día. Ahora sí, ponte cómodo. Soy el Dr. Mente y sin más preámbulos, empecemos. Número 10. Otros métodos para limpiarse. Antes de que existiera el milagroso papel de baño, hubo otros métodos que las personas utilizaban para limpiarse luego de ir al baño. ¿Sabes a lo que me refiero? Bueno, en fin. Los métodos podían variar dependiendo de la época y el lugar, como por ejemplo, en la antigua Roma las personas usaban una esponja amarrada a un palo. Sí, oyes bien. Después de que la usabas, la enjuagabas en un balde de vinagre y la dejabas lista para el siguiente usuario. Pero este no fue el único método utilizado. En muchos casos, materiales como algodón, lana o hasta encaje, si es que eras rico, o como un puñado de musgo, hierbas, hojas o heno, si no lo eras, eran suficientes. Mientras que en zonas costeras se utilizaban conchas marinas y en las islas como Hawái, la variante local eran las cortezas de coco. Pero eso no es todo, también se usaba mucho las tosas, aunque creo que esas siguen aplicando en muchos casos. Número 9. Zoológicos humanos. Ya creo que sepas que en el pasado los derechos humanos no eran el fuerte de la sociedad. Durante mucho tiempo cualquier cosa parecía ser correcto o como mínimo aceptable. Una de estas cosas eran los zoológicos humanos. Sí, estás escuchando bien. Existían zoológicos donde los humanos eran los que eran exhibidos, y en la mayor cantidad de los casos esto escalaba bastante alto, a niveles terroríficos por decirlo menos. Por lo general, en estos zoológicos los nativos de otras culturas eran encerrados en jaulas para que otras personas pudieran observarlos. Tras ser capturados, eran tratados como animales y con mucha crueldad. En su mayoría eran personas sacadas de sus tierras nativas en África o Asia para ser llevados principalmente a Europa o Estados Unidos, donde eran exhibidos. A estas pobres personas no se les permitía gozar de ningún derecho, únicamente recibían una comida basada en sobras. Afortunadamente, esto ha sido erradicado con los años y hoy en día esto no es más que un delito. Número 8. Otros métodos para teñirse el cabello. Verse bien o diferente en épocas antiguas era todo un impedimento para las personas. Sin embargo, no tener conocimiento de química no suponía un impedimento en otras épocas en las que las mujeres también deseaban sentirse bellas e innovadoras con sus cabellos. Sin embargo, en ocasiones usaban métodos poco prácticos o incluso peligrosos, pues los colorantes vegetales ciertamente no duran demasiado. Es así que los griegos y los romanos comenzaron a usar tintes permanentes a base de sustancias químicas como el plomo, la lejía o el azufre. Se trataba de química pura en el pelo y aunque teñía, no era lo más saludable del mundo. Mientras que en el siglo XVIII, por ejemplo, a las italianas les encantaba poner en remojo el cabello directamente en lejía, una solución bastante corrosiva que usaban para teñir de rubio algunas partes de su cabello, o lo que hoy es comúnmente denominado mechas. En cambio, muchas mujeres europeas usaban azafrán o cobre, especias que incluso hoy en día se continúan usando como tratamiento casero de belleza. Lo extraño es que los afganos creían además que teñirse el cabello de diferentes colores podía curar el dolor de cabeza. Algo curioso. Afortunadamente, todas estas técnicas han sido sustituidas por otras, digamos, menos peligrosas. Número 7. Las cartas. Las cartas. Probablemente de estas cosas sigan escuchando en la actualidad, pero con tanto WhatsApp, Telegram, Facebook, etc., entre otras redes sociales, las cartas pasaron al olvido. Y es que la tecnología ha aparecido en la vida de los humanos para mejorarla significativamente, eliminando las tardadas cartas que, si la enviabas a alguien, podía durar incluso meses en llegar. Si bien hoy en día las cartas pueden usarse para fines empresariales, antes era el principal medio de comunicación a distancia. Ahora bien, esta práctica en vías de extinción tiene su propio Día Internacional, el 9 de octubre, conmemorando la fundación de la Unión Postal Universal en el año 1874. Aunque el desarrollo del sistema postal formal surgió mucho tiempo atrás, los primeros usos documentados provienen de Egipto, donde los faraones utilizaban mensajeros para difusión de sus decretos en el territorio del estado en el año 2400 a.C. ¿Qué opinas? ¿Preferirías comunicarte con cartas como en el pasado o no dejas a un lado el WhatsApp? Número 6. Mujeres contratadas para llorar.
Sí, el título de este puesto es correcto y no me refiero a actrices contratadas para realizar escenas de drama en alguna telenovela. Resulta que mientras más personas asistían a un funeral, más respetada era una persona, y cuantas más personas lloraban, más impresionaban a la multitud. No importa que esa persona ya no estuviera entre nosotros, aún así, antes de marcharse sus deseos era que aquellos que asistieran al funeral los vieran como si se tratara de personas que en vida fueron especiales, así que antiguamente contrataban a mujeres para llorar. Incluso se rascaban las mejillas y se alborotaban el cabello para que pareciera más creíble. Más tarde, esta tradición se consideró extrema y ya no se permitió contratar profesionales para estos fines porque involucraba fuertes emociones. Increíble, ¿no lo crees? Número 5. Cualquier juego parecía bueno. Es cierto que los padres actuales se preocupan demasiado por los juegos y programas que sus hijos ven cada día. Sin embargo, hubo una época en la que cualquier juguete podía ser vendido y los padres pensaban que se trataba de una maravilla. Y es que desde productos que eran venenosos hasta otros bastante peligrosos tuvieron que ser prohibidos en muchos países a lo largo del mundo. Y si bien muchos se criaron con barro y tierra, otros con juguetes ostentosos, y lo más increíble de todo es que la tierra y los gérmenes eran mejores que aquellos juguetes con los que los niños arriesgaban sus propias vidas sin saberlo. Uno de estos juegos, por ejemplo, era aquel llamado Hilbert U-238 Atomic Energy Lab, producido por Alfred Carlton Gilbert. Se trataba de un juego en el cual había 4 tipos diferentes de uranio. Y por si no lo sabes, se trata de un componente altamente peligroso y mucho más si llegabas a ingerirlo. Tras varios años en el mercado, se supieron casos desafortunados y demandas. Los científicos investigaron un poco más de qué se trataba y el juego terminó siendo prohibido por completo. Número 4. Usaban ajo para diagnosticar un embarazo. ¿Ajo para diagnosticar un embarazo? ¿Es posible? Bueno, pues sí, tal y como oyes. Resulta que los métodos que se usaban antes para averiguar si una mujer estaba o no encinta eran directamente proporcionales a los conocimientos médicos que tenían en aquel entonces. Y es que en 1350 a.C., a una mujer se le aconsejó humedecer una semilla de trigo con orina. Si la semilla brotaba, es que estaba embarazada. Obviamente hoy en día esto no se ve. Como mucho, uno más que otro invento disfuncional que los viejitos recomiendan. Pero este no era el único método que existía en la antigüedad. Otra forma de realizar una prueba de embarazo consistía en utilizar un diente de ajo o una cebolla. La mujer debía colocársela y a la mañana siguiente un médico olía el aliento de la mujer. Si podía sentir el aroma del ajo, entonces es que estaba embarazada. Vaya. Afortunadamente este método para descubrir embarazos pasó al olvido. Ahora es tan simple como una prueba de sangre o esos aparaticos que venden en las farmacias. Número 3. Vender a tus hijos. ¿Cansado de tu hijo? ¿Es muy tremendo? ¿No hace caso? ¿Hace desastres y no le gusta hacer la tarea? ¿O peor aún, es mucho gasto? Bueno, afortunadamente no vivimos en algunos años del pasado, pues antes era normal vender a tus hijos. ¿Puedes creerlo? Si bien esto se vio incluso en la peor época de Estados Unidos, desde hace muchos años era algo común. En especial en la antigua Roma, donde el padre era el jefe absoluto de la familia romana. Tenía todo el control sobre su esposa, hijos y familia, hasta tal punto que decidían si mantener o no a los bebés recién nacidos en la familia. Así pues, a los padres se les dio derecho a vender a sus hijos, y si la persona que lo compró ya no lo necesitaba, regresaba a la casa de su padre. Sin embargo, esto se podía hacer hasta 3 veces, y es que si te pasabas de esta cantidad, se les consideraba malos padres. Sí, bastante irónico. Número 2. Luto por los gatos. ¿Sabías que en el antiguo Egipto los gatos eran venerados por todos, cierto? Los gatos en el antiguo Egipto eran un símbolo de buena suerte. Bastet, la diosa del hogar, los gatos y la fertilidad, se representaba como un gato o como una mujer con la cabeza de un gato, por lo que cualquiera que osara lastimarlos era fuertemente castigado. Y si llegaba a haber una pérdida de un gato en la familia, todos se afeitaban las cejas como símbolo de duelo. Número 1. Disquete. ¿Alguna vez habías visto uno? Hoy en día es inservible y un sufrimiento. Se trata del primer antecedente del USB con una capacidad de 1,4 megabytes. Sí, más o menos lo que pesa el documento de este libreto. Y si bien hoy en día ya no se usan porque almacenan muy poca información, hace muchos años se trataba de la última tecnología y ahí podías almacenar todo tipo de información que desearas. Bueno, no tanto. Había que cargar muchos encima.
Bueno, como siempre digo al final de cada video, hasta aquí el video del día de hoy. Ahora cuéntame, ¿te gustó tanto como a mí? Si fue así, suscríbete ahora mismo y activa la campanita para que estés informado de cuando subiremos otro genialísimo video. Te pido que me sigas en mis redes sociales para que me vayas conociendo un poco más. Te invito también a que mires otro de mis geniales y suculentos tops, ya que subo videos todos los días. Y ya va, quieto y no te vayas aún, comparte este video para que esta gran familia domine el mundo. Esto es Dementes y hasta la próxima.